Ya estamos en vivo ahí totalmente. Vamos a arrancar nuestra transmisión. Estamos aquí, palabra de fe pura transmitiendo. Hoy estamos solamente por Facebook. A veces hemos estado por TikTok, pero hoy vamos a estar por Facebook. Y vamos a estar comenzando puntual. Ahorita comenzamos 6:12, pero vamos a estar comenzando puntual. Normalmente es una de las cosas que vamos a tomar. Y el tema que vamos a compartir específicamente, aunque es muy abarcador, el tema que vamos a compartir es la obra completa de Cristo, parte 2. Esta es la parte 2. Para los que se van conectando, tenemos transmisión equipo élite. Terminando aquí, vamos a estar unos minutos aquí. Y luego vamos a ir por Zoom con nuestro equipo élite. No va a ser mucho tiempo, pero sí vamos a estar unos minutos ahí interactuando, saludándonos y compartiendo algunos, como el after de lo que venimos. Vamos a orar a papá. ¿Qué les parece? Saludos, Noé. Noé, bendiciones. Bendiciones abundantes. Vamos a orar. Papito, gracias. Abba, tú eres lo máximo. Precioso, gracias. Te amo. Solamente agradezco, así como Jesús partió el pan, por el espíritu de sabiduría, espíritu de revelación que nos has dado. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, un mayor despertar en cuanto a la verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 10 y de ahí vamos a partir. Romanos capítulo 10. Debo decir que vamos a estar estudiando, profundizando en fundamentos de fe que engloban muchas cosas que son bases de nuestra vida, pero no por ser básico deja de ser poderoso, como caminar por fe, como el hecho de nuestra posición en Cristo, sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la confesión que está dentro de la fe, sobre la soberanía arbitraria de Dios y todas esas cosas que hemos aprendido, sobre nuestra autoridad en Cristo, etcétera, etcétera. La muerte de Jesús, que implica todo esto que está en el pacto. Y aquí en Romanos capítulo 10 dice la palabra: porque el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. Y el contexto estaba hablando que los judíos iban tras la justicia, no por fe, sino por las obras de la ley. El domingo anterior hablábamos sobre al ritmo de paz y cómo en Isaías 28, cuando la Biblia dice el que cree no se apresure. Hoy tuve tentaciones de apresurarme mucho y he aprendido, como toda la fe viene por el oír. Para mí, vivir en paz es clave, vivir al ritmo de paz. Y ahí en Isaías 28, cuando dice el que cree no se apresure, dice: he puesto en Sion una piedra probada, de cimiento estable, y el que cree no se apresure. El que cree en esta piedra, en esta roca, no se apresura. ¿Quién es esta roca? Aquí dice que esta roca en Romanos 9 y en Romanos 10 es la piedra que vino a ser piedra de tropiezo para los judíos, porque ellos iban tras la justicia por las obras de la ley. Pero esta piedra y esta roca vamos a decirlo, es en dos vertientes, es de doble filo, como un arma de doble filo. Esta roca es un lugar para cimentar nuestra fe, si uno está sobre la roca, pero si uno intenta ir o alcanzar la justicia por las obras, es una roca de caída, te hace caer porque choca contra todo lo que los fundamentos de una ley del pecado y de la muerte, no de la ley de la verdad de Dios, que no pasó, sino choca con todo los fundamentos de la ley del pecado y de la muerte. Es decir,
el Mesías rompe con todo eso, de adquirir algo por hacer, y el fin de la ley, de esa ley del pecado y de la muerte, no de la ley de Dios, sino de esa ley que sabemos que incluso tiene un origen oscuro. Ese fin de la ley es Cristo. Estaba volviendo y vamos a volver a recordar cuál es el objetivo de la ley. O sea, ¿qué dice la misma Biblia de cuál es el objetivo de la ley? En Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo. ¿Para qué? Para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Partiendo de esa lógica, ¿cómo puede Dios, un Dios de amor, darnos algo que nos haga pecar? Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Que el pecado abunde. ¿Cómo puede Dios, papá hermoso, bello, darnos algo que nos haga pecar o que nos incite al pecado? No puede ser así. Dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 que esa ley es el ministerio de muerte. Esa ley específicamente. A esa ley se refiere el apóstol Pablo cuando dice el fin de la ley es Cristo. Se terminó esa ley del pecado y de la muerte que envolvía a la humanidad en un concepto de prohibiciones, transgresiones, culpas, maldiciones. Ahí giraba todo. Karencita Pascual, saludos mija, un abrazo. Bueno, ya no estás tan chiquita, pero te pastoreamos cuando estabas pequeña. Un abrazo, bendiciones mija, a ti y a tu familia. Estábamos nosotros bajo esos rudimentos, es prohibición, transgresión, porque la prohibición pues la prohibición trae el deseo de hacerlo. Y luego después de ese deseo viene la transgresión. Y luego de la transgresión pues viene la culpa y luego viene la maldición. Y así estábamos envueltos en esa parte. No conocíamos el amor del Padre. El apóstol Pablo dijo, para conocer a Cristo tuve que deshacerme de esos conceptos de la ley de Moisés. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra principios que por mucho tiempo nos hicieron daño. O sea, nuestra mente estaba enfocada en cómo agradar a Dios, en sentirse sin culpa, en perdóname Dios, en vez de reinar en vida. Gracias a Dios hemos estado haciendo el cambio. Gracias a Dios, como dijo Pablo, nosotros no andamos con conciencia de pecado, con conciencia de culpa. Somos guiados por el amor. A esa ley sí le puso fin Cristo. A la ley del amor no le pudo poner fin. ¿Por qué? Porque el amor es eterno y todo lo que Dios hace, dice Eclesiastés 3, todo lo que Dios hace será perpetuo. El amor es eterno. Amar a Dios y amar al prójimo es algo eterno. Cristo no le puso fin a eso. Una vez dicho eso, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, en Cristo, solamente por creer en Jesús, eres declarado justo. Y ojo con esto, no es justo simplemente porque Dios dijo, voy a hacerme de la vista gorda, sino eres justo bajo bases legales. Se pagó un precio por ti y por mí. La sangre de Cristo. Somos del valor de la sangre de Cristo y del Espíritu de Cristo, como dice Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y bajó a sufrir. Era necesario que se cumpliese, Jesús mismo dijo, era necesario que se cumpliese de él todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, y que después el Cristo entrara en su gloria. Todos los padecimientos, todas las demandas de la ley se cumplieron en Jesús, y la paga del pecado es la muerte espiritual. Jesús muere espiritualmente, se separa del Padre, y en estas series, en estos temas lo vamos a recordar, porque es algo para tenerlo presente. Cristo se separa del Padre, se separa del Espíritu Santo, y entonces ya no tiene esa investidura de Dios, y ahora se le contó como los inicuos. Él se hizo pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús dijo, ahora es la potestad de las tinieblas. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, ahora está la potestad de las tinieblas. Y por 3 horas el cielo se oscureció cuando Jesús estuvo en la cruz. Las tinieblas mismas reinaron. Y lo llevan, como dice Salmo 116, me encontraron las angustias del Seol. Y el Seol no es el panteón, como dicen algunos. Es un lugar de tormento. Y ahí estuvo Él pagando por nosotros. De manera que la sangre de Cristo, el Espíritu de Cristo, el agua que le salió del costado a Cristo, dice 1 Juan 5, son testigos legales de nuestra redención. De nuestra redención. Por eso nosotros somos justificados solamente por creer en Él. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Efesios 4 dice, Efesios 4:10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo, y se subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué es llenarlo? Como que si estuviese vacío. Este es mi agua, ¿sí, verdad? Ok. Como si estuviese vacío. No, llenarlo es cumplirlo. La palabra pleró en el griego. Subió por encima de todos los cielos para cumplirlo todo. Por eso cuando Jesús entra en el lugar santísimo, acuérdate que no había entrado. Cuando resucitó le dijo a María, no me toques, aún no he subido a mi Padre. Pero cuando sube, el Padre acepta la ofrenda. Y ahí se cumplió todo. Y ese es el tema, la obra terminada de Cristo. Ahí terminó Cristo. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, ahí no se había terminado. En el original denota el clímax de un evento, pero no que terminó o la finalización de un evento. Termina cuando Él entra. Dice la palabra que Jesús dijo, id y decid a aquella zorra que hoy hago milagros y curaciones, y al tercer día termino mi obra. ¿Cuándo terminó Jesús? Al tercer día, no en la cruz. Al tercer día Él termina, y cuando sube ante el Padre es aceptada la ofrenda, y en ese momento se revirtió todo lo que Adán había hecho a nivel no solamente de legalidad, sino a nivel de un hecho espiritual. Otra vez habíamos hablado de esto y vamos a seguir mencionándolo. Cada vez vamos a irlo entendiendo más, mayor despertar. A ver, antes de que Dios creara a Adán, quedamos claros que Dios no planeó la caída de Adán. Quedamos claros que Dios no puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén, como tirándole un 4 a Adán a ver si realmente creía en él. Dios, antes de crear al hombre, hace un plan, y al decidir ponerle libre albedrío, Jesús queda como garantía. Dice Efesios 3:11 eso, que tenía un propósito eterno el Padre y el Hijo. Dice 2 de Pedro 1 que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo.
Quiere decir que Jesús legalmente fue ofrecido simplemente porque dio su palabra. Él dio su palabra y era la garantía del deseo del Padre, que era que Jesús fuera el primogénito entre muchos hermanos. Observa eso. 4000 años después, tú sabes la caída, sucede la caída, tú sabes. Y luego aparece Cristo y con su sacrificio y su resurrección, lo que había sido legal antes de la creación ahora se hace un hecho. Jesús había dado su palabra, pero después se hace un hecho. ¿Qué es esto? Que por su llaga fuimos curados. Este es el ejemplo que puse la otra vez. Por su llaga fuimos curados. No es una promesa. Es un hecho. ¿Captamos la diferencia? ¿Ves la diferencia? Yo ponía este ejemplo y lo voy a volver a poner. Es como si yo te contrato a ti como community manager, por ejemplo, y hacemos un contrato y yo te digo que te voy a pagar 10,000 pesos. Cuando hacemos el contrato, a nivel legal ya está hecho. Cuando llega el viernes, si te primero en el nivel legal del contrato, eso se llama legalidad, pero todavía no te pago. Cuando llega el viernes te pago, pero te hago un depósito, ahí ya está hecho. Pero si tú no lo sacas, eso no se ha manifestado. Entonces hay tres cosas: legalidad, hecho y manifestación. Nuestra redención y nuestra liberación no es algo que ocurrió a nivel legal en la cruz y en la resurrección. Es algo que ocurrió antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Romanos, capítulo 8. Aquí estamos. Versículo 30. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó. Todavía no nos quedaba, ya nos había justificado. Ya había sido hecho antes de la fundación del mundo. Nos justificó, y aunque todavía no habíamos hecho ni bien ni mal, nos justificó. De todo, antes de crearnos. Ese fue el acto legal de Dios. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar ahí. Eso fue antes de la fundación del mundo, un acto legal. Dice la palabra que hallamos gracia en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Estoy citando la carta de Pablo a Timoteo, que dice que nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes que comenzara el tiempo, dice una versión, hallamos gracia delante de Dios. Fuimos justificados delante de Dios. Fuimos escogidos, dice Efesios 1, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. De manera que cuando Adán cae, no le sorprende a Dios. Y Dios tiene un plan. 4000 años después cae el depósito, ¿ves? Cae el depósito en el ejemplo que acabo de dar. Y ya ahora es un hecho. Por su llaga fuimos curados. No significa que Dios lo va a hacer. Ni siquiera significa que te lo está prometiendo, porque prometer es porque todavía no lo hace. Ya lo hizo. Ahí está el meollo de esta enseñanza, mi hermano. Ya lo hizo. No más que no se palpa, no más que no se ve. Pero en la realidad real, pleonasmo adrede, en la realidad real, ya todo está hecho en el mundo espiritual. Nosotros somos espíritus, somos seres espirituales. En la realidad espiritual ya está hecho. No significa que no está prometiendo. Por su llaga fuimos curados. No simplemente a nivel legal, sino como un hecho. Ya lo hizo, ya se pagó el precio. Ya estamos benditos con la salud divina. Porque Cristo vive dentro de nosotros. Repito, porque Cristo vive dentro de nosotros, ya estamos benditos. Ya nos cayó el depósito es Cristo. O sea, nuestra bendición es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora,
si yo hice un contrato contigo, ya hubo legalidad, luego ya te pagué, pero si tú no crees que te deposité, o si no vas a sacar el dinero, o lo que tú quieras, no lo has manifestado porque no lo has sacado. Y a ese sacar el depósito se le llama fe. Eso que hace contacto con el mundo espiritual y lo traslada de dimensión, eso es fe. La fe es la herramienta para manifestar cosas celestiales en la dimensión natural. La fe es la herramienta para manifestar cosas celestiales en la dimensión natural. No solamente riqueza, no solamente salud, también dominio propio, también gozo, también paz, también mansedumbre, también el evangelio, todo lo que es ya en la dimensión invisible. Porque lo que ha de ser ya fue, dice Eclesiastés capítulo 3. Lo que ha de ser ya fue, ya está hecho. No es una promesa. Y te ponía este ejemplo. Ahora que fuimos al retiro, estamos repasando y escúchalo. Ahora que fuimos al retiro, algunos de mis hermanos pues por ahí iban. Y yo iba manejando la camioneta y no oré cuando salimos. No oré. Ahora, ¿es pecado orar? Obviamente no. Obviamente que no. Pero muchas veces yo, siendo aún de fe, oraba y pasaba algo malo. Bueno, primero hay que aclarar esto. Hay que tener sentido común. Cuando el sentido común contradice la fe, pues sí, olvídate el sentido común. Porque hay que aclarar esto. No decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega. El sentido común dice, va a pasar todo esto y luego va a venir la cosecha. Jesús dijo, no, ya está. Allí el sentido común contradijo a la fe. Claro. ¿Verdad? Pero hay una parte donde Jesús tiene apetito, está con la samaritana y dice que los discípulos habían ido a comprar comida. El sentido común es dinero para comprar comida. No vayan, no ocupamos dinero. No, sí, Jesús manejaba como 300,000 pesos al mes más o menos para solventar sus gastos. Entonces, cuando usted va a viajar, no es pecado traer una refacción. Hay que cuidar sus cosas. Hay que aclarar esto porque gente agarra monte y luego culpan a Dios y a mí. De verdad te lo digo. Luego me ven a mí y lo que usted dijo, pastor, ¿por qué me está pasando esto malo? Hermano, ¿yo qué? Dígale la palabra. Dios es el que prometió. Cuando Él dijo, ustedes son cabeza y no cola, Él lo dijo. Entonces, no me culpes a mí. Culpa a Dios. No estoy diciendo que lo culpo, pero estoy diciendo, Dios es el responsable de cumplir su palabra. A ver, y no me quiero desviar, digo algo que nunca he dicho. Y no hagas que suceda. Por ejemplo, escuché yo esto. Si alguien diezmó y ofrendó, para que se le vea como que funciona, yo mismo le hago el milagro y le deposito, ahí estoy haciendo yo que funcione. No, deja que Dios se manifieste. Dios es fiel. Volviendo al punto, esta vez que yo no oré, cuando íbamos a salir, simplemente hoy estudiaba algo. Quiero recomendar, lo he recomendado pocas veces. Este libro se llama Cómo activar el poder de Dios. Está al revés ahí por la toma de la cámara, pero lo quiero recomendar. Yo no recomiendo libros. Yo sé que ustedes tienen sus predicadores de todo. Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ajajaya Bonai, hay muchos y yo respeto a los hombres de Dios. Pero una cosa es hoy escuchar a gente de fe. Y este libro tiene muchas bases de fe. Es muy repetitivo. Charles Capps, el autor. Yo lo tuve que conseguir en Estados Unidos. Obviamente no lo presto. Es como una reliquia y cosas muy básicas. A lo mejor tú dices, ay, qué enfadoso. Yo camino todavía, hoy estudiaba, un concepto que se llama la fe sabe. La fe no es ignorante. La fe siempre ve. O sea, no es de que no existe la fe ciega. La fe ciega, fe en Dios no es una fe ciega. La fe siempre ve el resultado final. ¿Me voy a entender? O sea, la fe siempre habla de los resultados finales.
no del presente o de las cosas que estorban, porque si andas por vista, a ver, ¿la vista captura el presente o captura la palabra de Dios? La vista captura, te restringe al presente. Eso es la vista. La visión es otra cosa. La fe siempre sabe. La fe siempre ve. La fe habla. Son conceptos de fe determinantes. La fe siempre sabe. Y yo sé. Y hay gente que dijo, más que creer, yo sé. Bueno, para mí es lo mismo. Yo sé en quién he creído. Entonces, llega el punto que es tanta seguridad, y yo aprendí, porque antes oraba por temor. A veces oraba por temor. Dice la palabra que Job oraba con temor. Oraba machín y hacía sacrificios. Y le pasó, y ¿por quién tenía temor? Por sus hijos. Mira lo que le pasó a sus hijos. Yo me di cuenta que a veces sale peor orar cuando oras con temor. Es decir, digo, hay que orar aunque estás enfrentando temor, pero me refiero, a veces ni te acuerdas de la circunstancia y estás hablando solo el problema, no estás hablando la palabra de Dios. Entonces yo no oré, porque mi fe sabe algo. Mi fe sabe que es bendito mi entrar y mi salir. Amén. Y antes hacía todo un ritual, y no está mal, no está mal decir, vamos a orar porque sí, pero a veces era por temor, porque nos iba a pasar algo, y era como, no era fe. Y aprendí en este libro, Charles Capps explica que hay gente que confiesa la palabra por temor. Por ejemplo, él platica de un ejemplo de cómo una persona lo tienen que operar, y él dice, no, yo soy sano, pero eso lo hacía para que sus familiares no lo llevaran a la operación, porque tenía miedo a la operación. Y me ha tocado saber de personas que enfrentan situaciones de enfermedad y que tienen que hacerse o quimioterapias o operaciones y no quieren porque son de fe. Entonces, no confieses desde el temor. Usa tu fe para cambiar eso. Ahora, hay otra promesa que es: ninguna plaga tocará tu morada. Esa es una promesa de Dios. Ninguna plaga tocará mi morada. Yo lo creo. Yo y Zay lo creo. Ninguna plaga toca mi cuerpo. Ninguna plaga te toca a ti. Yo ya estudiaba en mi propia reflexión que la fe parece arrogante. La arrogancia de la fe. La fe parece arrogante, pero no es arrogante, es seguridad. Es fe en un Dios de pactos. Dios no va a dar atrás su palabra y lo que Él ya hizo en la redención. No va a volver atrás lo que dijo. Habla lo que está de acuerdo a la redención, como si Cristo ya resucitó. ¿Cómo puedes vivir condenado si te limpió Él por toda la eternidad? No puedes vivirlo así. No puedes vivir así. Ya terminó su obra, ya se sentó en el trono. Él nos está esperando a nosotros que tomemos nuestra posición, nuestra autoridad. No juguemos a tener autoridad. Habla con denuedo. Yo tengo ciertos amigos y que estaban hablando de la muerte. Le dije, yo no me voy a morir. Y algunos, eso es todo, Karen. Ahí está confesando Karen. No, nadie va a tocar su morada, dice ella. Lisette Pozo, bendiciones, saludos. Estaba platicando con unos amigos y estaban diciendo, es que la muerte, que todo tiene remedio menos la muerte. Hermano, yo les decía a ellos, yo no me voy a morir. Ustedes lo toman de broma, pero yo soy inmortal. ¿Por qué? Porque yo sé algo. El pastor Arnoldo decía, fíjate, aquí está mi amigo Alfonso. El pastor Arnoldo tenía un dicho que decía, la fe está basada en el conocimiento. O sea, mi fe sabe algo, por eso habla así. Mi fe sabe algo, se apoya en lo que Dios dijo. Se apoya en los hechos verídicos, dijo alguien, verídicos de la redención. De lo que ocurrió en la redención. Por eso parece arrogante. Jesús hablaba y la gente no lo entendía, pensaban que era hoy Jesús sería un narcisista, un desquiciado, un loco. Si en ese tiempo parecía así. Él decía, yo y el Padre uno somos. Él nunca dijo, no soy nada. Así habla un hijo de Dios. Te invito con esta serie a que
nos volvamos radicales en la palabra de fe. Controla esas emociones de que es que yo soy a mí me da mucho la tristeza y yo mucha ansiedad. Entiendo que enfrentes, no minimizo, pero sí, lo que sí hago es glorifico y engrandezco lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo es mucho más grande que lo que estás enfrentando. Toma autoridad sobre esas emociones con la palabra de Dios. Háblale esas emociones, a veces son espíritus. Recuerda que hay un mundo espiritual que no vemos. Hay demonios, hay ángeles caídos, hay ángeles de Dios que nosotros no vemos y de repente sientes un dolor o de repente sientes una emoción incorrecta. Son ataques. Usa la palabra de Dios. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Usa la palabra de Dios, contradícelo con la palabra de Dios. No te amoldes a este mundo. En ese ejemplo que platicaba de cuando íbamos de viaje, no pasó nada malo, fuimos y venimos en paz. Porque mi fe sabe algo. Mi fe sabe que es bendito mi entrar y bendito mi salir. Y no voy a andar haciendo confesiones urgidas al último. Digo, no está de más, no es pecado. Pero si lo estás haciendo como para quedar bien en el carro, que todos escuchen y hacer como, no sé, era como los israelitas. Quiero hacer un tema sobre eso. No sé, Alfonso se va a acordar, aquí está mi amigo. Los israelitas nomás había un problema y sacaban el arca. Sacaban el arca y con el arca del pacto ganaban. Un día hacen lo mismo y no pueden. Entonces, hemos usado a veces los medios como un amuleto. Aquí va la oración, con esta oración se arregla. Hermano, pero pues sí, ¿por qué no tienes una comunión constante con Dios? ¿Por qué no las cosas que hemos aprendido te animo a hacerlas? Tome la palabra de Dios. Dios está en su palabra hablada. Dios es verbo. Todo se originó por la palabra de Dios. Eso compartí con los jóvenes el sábado. Imagínate, todo el multiverso se originó por la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Vuelve a esas bases. Retoma tu radicalismo. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. No importa lo que veo a mi alrededor. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuáles son mis derechos legales aquí? Aleluya. Estaba orando eso ayer. Mis derechos legales. Recuerda lo que dice la palabra. Recuerda que dijo Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, porque de los hijos, los del pacto, les pertenece la liberación. Un hijo de Dios no tiene por qué tener insomnio, ni estar enfermo, ni padecer nada. Escúchalo. Cristo pagó un precio por ti. La fe parece arrogante cuando habla, pero no es arrogancia, es seguridad. Seguridad en lo que Dios dijo. Habla la palabra. Háblala, chiquito, delante de los que, incluso, así como un gay no se avergüenza, es gay y que lo dice públicamente. Bueno, soy creyente y que así es. No me avergüenzo. Soy raro, ya sé, pero gloria a Dios. Todo es por la bendición de Dios. Somos cartas abiertas, somos un testimonio andando. Y esta palabra, hermano, está laborando a nuestro favor. Gloria a Dios por aquel que le da a la palabra el primer lugar en su vida. Dale a la palabra el primer lugar en tu vida. Yo honro a mi hermano Joel, a su esposa, que vinieron desde Chetumal hasta Ensenada, hasta acá. Horas viajando a escuchar la palabra de Dios. No volverá vacía. Dijo Dios, no volverá vacía, sino hará todo lo que yo quiero. Dijo Jesús, la reina de Saba venía desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí está uno mayor, dijo él. Uno tiene que darle el primer lugar a la palabra de Dios. Y no estoy condenando a nadie, todo lo contrario, estoy honrando la fe. Vuelve a esa parte, la fe sabe cosas. No hagas confesiones de patadas de ahogado último. Digo, qué bueno. Dios es, hermano, no digo que no va a funcionar, pero que sea un estilo de vida. Tu fe sabe. Tu fe sabe. Ahí en Filipenses Pablo dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dijo en Filipenses 1, 19, 20, 21, 22.
Dijo, mas si el quedar en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Puedo escoger entre vivir o morir. Dijo, mas quedar en la carne es mejor para vosotros. Confiado en esto sé que quedaré. Dijo, confiado en esto sé que quedaré. La fe sabe, yo sé que quedaré. Yo sé que quedaré hasta el rapto de la iglesia. Hablo en fe. Hablo lo que Dios dijo. Basado en la redención que obtuvo Jesús. Entonces, para terminar esta parte, vamos a ir con nuestro equipo élite por Zoom. Un momento, pero para terminar esta parte, en Romanos 10, donde estábamos, dice, pero la justicia que es por la fe, Romanos 10:6, dice, si no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. El Hijo del Hombre, Jesús, logró revertir lo que Adán había hecho y lo volvió a su posición original, solamente que no se ve, pero ya lo logró revertir. Ya terminó su obra. No es una promesa, ya lo terminó. Está en el mundo espiritual, lo tenemos que sacar de allí. Así que una persona de fe no le pide a Dios que Dios haga algo que ya hizo. Es lo que quiere decir esta parte. No le digas a Dios que haga algo que ya hizo, porque ya lo hizo. Me preguntaba un amigo y quiero aprovechar. Un hijo de Dios no le dice a Dios, lléname de ti. Lléname de ti, de ti. No. ¿Por qué no? Colosenses capítulo 2 dice que nosotros estamos completos en Cristo. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué es completo? Completo, no la tiene que llenar. Ya me llenó. Ya terminó su obra, la obra terminada de Cristo. Ya lo hizo. Que si no somos conscientes de eso, entonces hay un problema. Es como si no lo tienes. Es como si te hicieron un depósito y no sabes que ya te cayó el depósito. ¿Te ha pasado eso? Ya tienes por ahí guardado, te depositaron y tú como si no andas sin ese dinero y ya está. Estoy recordando lo que Cristo hizo, ya cayó el depósito. Echa mano de Él a través de la fe. Es a través de la fe. Por eso vamos a volver a estudiar ciertas cosas y bases de fe para manifestar lo que Dios hizo. En el nombre de Jesús. Y dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Un creyente, cerca de ti está la palabra. ¿Cómo habla la justicia que es por la fe? Uno que sabe que es justo, justo, justo. A ver, está aquí don justo allí. Está doña justa, está el que es la justicia de Dios. Uno que lo sabe, que no es de que voy a perder mi salvación en 1 año, 2 años. No la vas a perder. Eres salvo eternamente. Salvo, siempre salvo. Amén, así, tal cual. Ya he dado las aclaraciones, ahorita no las voy a dar. Disfrútalo. Redención eterna. ¿Cómo habla alguien así? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está Dios? Dios y su palabra no son. Cerca de ti está Dios. Está en tu boca y está en tu corazón. Ahí está Dios. Y la palabra de Dios fue rey en la creación y sigue siendo rey sobre toda circunstancia hoy. No necesitas ir aquí o ir allá. La palabra de Dios está dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Usa esa palabra de Dios que está dentro de ti. Porque ya terminó su obra. Siempre el prefijo re, restaurar. Prefijo re es volver al punto original. Restaurar, reconciliar, redimir, renovación, regeneración, redención, resucitar. Todo es regresar.
y ya hemos vuelto. Quiero invitarte a hacer un ejercicio de meditación un momento. Medita en estas cosas, cierra tus ojos un momentito allí y medita en la palabra de Dios. Él está sentado en el trono. Señal de que terminó su obra. Y toda la luz y todo el poder ya está dentro de ti por Cristo Jesús. Toda la sabiduría, toda la gloria, todo el reino, toda la plenitud está dentro de ti. En Cristo Jesús. Medítalo. Sé consciente de ello. Gloria a Dios. Vamos a ir a Zoom con nuestro equipo de élite. Te dejo con este pensamiento. Tengo un tema que habla sobre el reino. No recuerdo ahorita el nombre, lo buscas en YouTube. Pero hay un versículo que di ahí que dice la palabra: y entendió David que Dios lo había puesto como rey. Pasaron como entre 10 a 13 años. Él ya era rey. Pero dice: y entendió David que Dios lo había confirmado como rey. Entender, hoy le llaman mucho el despertar de la conciencia. Es entendimiento. Yo me he dado cuenta que los avances claves en mi vida son por entender verdades. Entender es como que lo agarraste, ya lo entendí, lo entendí, ya terminó su obra y despiertas una verdad que no habías visto. Y entendió David que Dios lo había puesto como rey. No tardes en entenderlo. Ya eres rey, ya eres reina en Cristo Jesús. Amén y amén. Cada miércoles vamos a estar aquí a las 6, una parte aquí y una parte con el equipo élite. Nos vamos con el equipo élite. Bendiciones, shalom.